Comenzamos esta nueva aventura radial. Los años cuentan, en donde revisaremos varios hitos en la historia chilena, pasando por muchas historias también de nuestra comuna. El relato en diferentes años marcará la pauta de este nuevo programa. Desde el contexto histórico, Los años cuentan es una narrativa fácil de comprender, pero a la vez relevante bajo la mirada identitaria. Hacemos cultura entretenida desde ahora en tu radio Poesía. Abril es un mes que combina los últimos rayos del sol con el manto nebuloso de atardeceres resguardados. El otoño, el cambio de hora y las primeras lluvias son su característica. Hoy Los años cuentan se viste de abril para recordar algunos hechos históricos acontecidos en diferentes años en nuestra larga y angosta faja de tierra llamada Chile. La visita de Juan Pablo II en abril de 1987 marca un hito porque era la primera vez que un papa estaba en nuestro país. Al descender del vuelo de Alitalia, que aterrizó en la losa del antiguo aeropuerto de Pudahuel el miércoles 1 de abril de 1987, lo primero que hizo Juan Pablo II fue besar el suelo chileno. Venía a pasar 6 días en el país que nunca antes había recibido la visita de un pontífice. La gira de Karol Wojtyła, de entonces 66 años, tuvo una agenda cargada e incluyó 8 ciudades: Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. La presencia del Papa viajero en territorio nacional comenzó a gestarse 2 años antes, cuando los obispos chilenos le enviaron una carta solicitando su presencia. Su primer gesto en Chile ocurrió el segundo día de su visita. Fue la utilización de la Biblia del asesinado sacerdote André Yarlán en su homilía en la bandera durante la jornada del 2 de abril. Ahí escucharía el discurso del obrero Mario Mejías, quien denunció los tratos de la policía y los militares en las poblaciones. Ese día, el Papa terminó con un encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional. La Eucaristía del viernes 3 en el Parque O'Higgins tuvo una serie de situaciones que terminarían por marcarla. La masiva presencia de público, que se calcula en 1 millón de personas, y la batalla campal en que se convirtió el recinto por los enfrentamientos entre partes de los presentes y los organismos de seguridad del régimen, y que incluyó barricadas, fuegos y bombas lacrimógenas. El uso de gases afectó incluso al Papa, quien detuvo sus palabras por unos minutos observando lo que sucedía al frente suyo. Después de las 3 jornadas en la capital, un breve traslado a Valparaíso, el pontífice voló hacia Punta Arenas, desde donde comenzó a moverse de sur a norte hasta concluir el 6 de abril con una misa en Las Quintas, Antofagasta. Hasta ahí, la única visita papal a Chile. 31 años después, nos visitaría el Papa Francisco, no con el éxito de Juan Pablo II. Estamos en esta programación especial. Estamos debutando con Los años cuentan. Música de la época y ya regresamos. No te muevas. Seguimos acompañándote este Viernes Santo acá en La Poesía con este programa, Los años cuentan. La televisión a color en Chile, ¿recuerda con qué programa debutó la nueva tecnología?
En abril de 1978 se recibió la autorización de manera oficial mediante la norma NTSC, con lo que se inició una revolución en las telecomunicaciones. Poco antes, hubo intentos que muy pocos vieron. El 6 de febrero de 1978, justo en la noche de clausura del Festival de Viña del Mar, se realizó una transmisión experimental. Antonio Bodanovich presentó a Fernando Ubiergo en el escenario, pero no pasó más allá de una prueba de las que pocos pudieron disfrutar. Eso hasta que llegó el cuarto mes del año con las transmisiones oficiales. La primera estación en inaugurar dicha tecnología fue Canal 13, con el programa Esta Noche Fiesta, el cual contaba con la animación de César Antonio Santis. La expectativa aumentaba con la llegada de un hito internacional, la Copa Mundial de Fútbol de Argentina 1978. El gran evento donde la magia del color comenzaría a llegar masivamente a la pantalla chica, gracias a la exportación de los nuevos televisores. Pese a que no todos tenían acceso a comprar uno, los vecinos se reunían para compartir esas privilegiadas imágenes del torneo que se extendió desde el 1 hasta el 25 de junio. En diciembre de ese mismo año, 4 de los canales existentes, en ese entonces Canal 13, TVN, Canal 9 y UCB Televisión, se unieron para transmitir la primera versión de la Teletón a color. El evento solidario se realizó el 8 y 9 de diciembre del año 78 en el Teatro Casino Las Vegas. La recaudación final fue de más de 84 millones de pesos, lo que superó con creces la meta. Años después de estos hitos, la revolución aún no termina, ya que siguen apareciendo nuevas formas de ver los programas favoritos, y en tantos formatos que el tiempo no alcanza para verlo del todo. Escuchamos a Fernando Ubiergo con la canción ganadora de Viña 1978, El tiempo en las Bastillas, presentación que muchos no recuerdan que fue a colores. Sigue con nosotros en Los Años Cuentan. ¿Se acuerda usted del Halley? Este cometa que dejó esperando a todo Chile. A principios de 1986, toda la ciudadanía se aprestaba a ver el famoso cometa Halley, que pasa cada 75 años por nuestro planeta, pero no se vio por ninguna parte. Este es el relato de esa histórica decepción. El cometa Halley cuenta con varias particularidades. No solo es grande y brillante, sino que orbita alrededor del Sol cada 75 o 76 años en promedio. Además, es el único cometa de periodo corto que es visible a simple vista desde nuestro planeta, y también el único cometa que puede aparecer 2 veces en la vida de una misma persona. Por ello, cuando en abril de 1986, los medios chilenos de prensa de la época, manipulados desde las esferas del poder, comenzaron a publicitar el inminente paso del cometa por los cielos de Chile, se armó un gran y entusiasta alboroto entre nuestros connacionales. Nadie quería perderse el espectáculo, ya fueran adultos, jóvenes o niños. Había furor y especulación en el ambiente. Se decía que el cometa Halley pasaba una vez en la vida, por lo que había que verlo sí o sí antes de morirse. Casi todos los chilenos se prepararon con todo para el gran acontecimiento. Se organizaron asados al aire libre o excursiones a sitios que fueran especialmente propicios
para el avistamiento del cometa, como cerros o miradores. Los noticieros o diarios, por su parte, mostraban todos los días reportajes o gráficos, dibujos o ilustraciones de cómo se vería el famoso cuerpo celeste. En los primeros días de abril, finalmente llegó el gran momento. El cometa Halley había alcanzado su máxima cercanía con la Tierra. Los chilenos, expectantes, se prepararon para el histórico instante, pero con el correr de las horas y los días se instaló una gran desilusión. El cometa, si bien pasó sobre la Tierra, como anunciaron los científicos, lo cierto es que, al menos en Chile, no se vio por ninguna parte. Solo algunos afortunados, provistos de modernos y pequeños telescopios, lograron divisar la silueta del cometa y su brillante cola. Más de 20 años después, se supo finalmente el motivo de por qué la prensa de la época le había dado tanto bombo a la llegada del pequeño astro celeste. Francisco Javier Cuadra, ex ministro secretario general en dictadura, fue el que reconoció que el régimen militar había manipulado mediática y descaradamente el paso del cometa Halley. Virus y su luna de miel habla de este famoso y fantasmal cuerpo celeste. Los años cuentan, acá en La Poesía. Te seguimos acompañando en vivo a esta hora por La Poesía con su nuevo programa, Los años cuentan. Nos vamos al fútbol ahora. Sí, claro. Estamos hablando de abril, del mes de abril. El 19 de abril del año 1925 fue fundado Colo-Colo en Santiago de Chile. Surgió como una división de Magallanes tras diferencias irreconciliables entre un grupo de jugadores y la dirigencia de ese club. Liderados por David Arellano, los disidentes decidieron crear una institución nueva que representara otros valores. La reunión fundacional se realizó en la calle Maruri 291, comuna de Independencia, en casa del dirigente Juan Quiñones. Allí nació formalmente el Club Social y Deportivo Colo-Colo, bajo el lema "Por la noble causa del deporte". David Arellano fue el principal artífice de la fundación de Colo-Colo. A los 21 años fue el primer capitán, el primer goleador y el emblema inicial del club. Además, fue quien propuso el nombre, redactó los estatutos y sentó las bases valóricas de la institución: esfuerzo, humildad, identidad nacional y justicia deportiva. Murió trágicamente en 1927, en plena gira por Europa, tras recibir un golpe en el abdomen jugando ante el Real Unión Deportiva de Valladolid, en España. El nombre Colo-Colo fue propuesto por Arellano como homenaje a un lonco mapuche del siglo XVI, considerado un líder sabio y estratega en la lucha contra los conquistadores españoles. La elección del nombre no fue casual. Simbolizaba rebeldía, coraje, identidad nacional y raíces indígenas, valores que Arellano quería imprimir al nuevo club. Desde ese entonces, el nombre se transformó en emblema del fútbol chileno. El escudo de Colo-Colo también está inspirado en la figura del toqui mapuche. Presenta un rostro de perfil con tocado de plumas sobre un fondo azul y rojo. El color blanco de la camiseta representa pureza y la franja negra, añadida tras la muerte de Arellano, simboliza el luto eterno al fundador. Lo que comenzó como un acto de ruptura en 1925 se convirtió en una institución popular y ganadora. Colo-Colo no solo se consolidó por sus títulos, sino también por su identidad y raíces.
A 100 años de su fundación, su nombre, su escudo y su historia siguen representando al pueblo colocolino cada vez que el equipo pisa la cancha. Te acompañamos este Viernes Santo. Estamos contando las historias. Los años cuentan. Vamos con la música bonita y ya regresamos. No te muevas. Te seguimos acompañando. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Regresamos para seguir contando historias, para contar los años. Nos remontamos a 1992 con el lema Abre tu puerta. Chile se encuesta. El 22 de abril de 1992 se realizó en Chile el 16º Censo Nacional de Población y Vivienda, que actualizó los datos registrados en el censo realizado 10 años antes, en 1982. Su elaboración estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. El censo determinó que la población de Chile en 1992 era de 13.348.401 habitantes. Seguimos en este mismo año y nos vamos a España con el famoso iceberg que puso a nuestro país en la órbita mundial nuevamente. Chile en Sevilla 1992. A 33 años del témpano que encendió el debate en la transición. La Expo Sevilla del mes de abril del año 1992 le ofreció a Chile la oportunidad de volver a conectarse con el mundo y renovar su imagen internacional. El símbolo escogido fue un iceberg, un témpano que concentró las críticas y las polémicas y que finalmente resultó todo un éxito. La idea era audaz, al borde de lo imposible. En enero de 1991, Fernando Lenis le informa al presidente Patricio Aylwin los avances de la Comisión Expo Sevilla 92, una de las últimas exposiciones universales del siglo XX. A diferencia de los países de la región, Chile decidió asistir con pabellón propio. La imagen de Chile que se quiere presentar es la de un país moderno y confiable, informaba Lenis. Un país con una democracia estable, una economía competitiva y un sector fiscal honrado. Se desechó lo folclórico y en cambio pretendemos tener como elemento de atracción central y original un témpano llevado desde la Antártica. Con el lema La Era de los Descubrimientos, la Expo Sevilla conmemoraba los 500 años de la llegada de Colón a América. Coincidía con los Juegos Olímpicos en Barcelona y con una cumbre iberoamericana en Madrid. Era la primera exposición universal tras la caída del muro. Para España era la oportunidad de confirmarse como potencia europea y con ese fin hizo una gran inversión en infraestructura y comunicaciones. Para el Chile de la transición, Sevilla 92 fue una oportunidad de volver a conectarse con el mundo. Después de 17 años de aislamiento, una oportunidad comercial, como dijo el ministro de Economía de ese entonces, Carlos Ominami. 340 millones de potenciales compradores conocerán el significado de la marca Chile y una oportunidad para cambiar la imagen internacional del país. Pero la llegada de Chile a Sevilla no estuvo exenta de polémicas. A una controversia política se sumaban voces ecologistas, organizaciones mapuches y la editorial del periódico The New York Times, que ironizaba con la idea de que Chile quería parecer europeo
y la imagen del hielo parecía realismo mágico. El hielo iba a seguir la misma ruta de las exportaciones chilenas. Si podíamos llevar el hielo, podíamos llevar frutas, salmón y otros productos frescos, decía uno de los ideólogos chilenos de aquella época. Expo Sevilla 92 cerró el 12 de octubre y el pabellón de Chile fue uno de los más visitados. Un negocio redondo. Tuvo ventas por 2.5 millones de dólares y la Junta de Andalucía hizo una oferta de 7 millones de la divisa estadounidense por el edificio de Pino Radiata. Chile finalmente en Sevilla logró dar una imagen distinta y fresca. Para la Navidad, los témpanos que habían encendido el debate y fueron una de las estrellas de la Expo volvieron a Chile y regresaron a su ambiente natural, en las frías aguas de la Antártica. En el último lugar del mundo sonaba en aquel año 1992 la canción que compuso Ricardo Montaner en honor a Chile. Sigues conectada, sigues conectado con nosotros, acá en Los Años Cuentan. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh. Continuamos acompañándote acá en La Poesía, en www.radiopoesia.cl, en la aplicación oficial Radio Poesía y por supuesto la 106.7. Seguimos contando historias, seguimos contando años. El 28 de abril de 1962, Carlos Dittborn muere de un ataque al corazón a la edad de 38 años. Un mes antes del Mundial, había dado literalmente su vida para que el gran torneo se celebrara en Chile. Ya que no tenemos nada, lo haremos todo, concluyó Carlos Dittborn, entonces dirigente de la Federación de Fútbol de Chile y de la CONMEBOL, su discurso en el Congreso de la FIFA, celebrado en Lisboa en junio de 1956. La candidatura de Chile para organizar la Copa Mundial de 1962 superó ampliamente a la de Argentina con un decisivo 32-10 y 14 abstenciones. Las posibilidades de Chile de ganar la votación eran escasas, por lo que Carlos Dittborn se convirtió en el impulsor de la candidatura chilena. Sus encendidos discursos impresionaron a muchos, pero el entusiasta funcionario siempre respaldaba sus palabras con hechos. Lo fácil fue convencer a las autoridades chilenas de que albergar el Mundial era una oportunidad histórica para impulsar el reconocimiento mundial del país y mejorar tanto las infraestructuras deportivas como las generales. Pero para Chile nunca nada es tan fácil. El 22 de mayo de 1960, el país sufrió un devastador terremoto de magnitud 9.5. El epicentro de la catástrofe se situó cerca del puerto de Valdivia. El Fondo de Reserva para el Mundial se reasignó a la reconstrucción del país. El financiamiento gubernamental solo quedó para grandes reparaciones en el estadio principal de Santiago. Pero Dittborn consiguió ganarse el apoyo de las comunidades locales y de inversores privados. El número de sedes se redujo de 9 a 4, pero la organización del Mundial en Chile nunca estuvo en duda. El 15 de abril de 1962 se inaugura el estadio Carlos Dittborn de Arica, 13 días antes de la muerte de este gran dirigente
deportivo. Los Ramblers eran el grupo sensación de los coléricos años 60. El grupo le dio la música al mundial. La banda de Jorge Rojas nos deja un gran recuerdo sonoro a esta hora en Los Años Cuentan. Y bien, amigas y amigos, llegamos al final de el primer programa de Los Años Cuentan. Una pildorita para el término. El 7 de abril de 1935, en elecciones municipales, primera vez que las mujeres ejercen el voto en Chile. 25 fueron las escogidas como regidoras, entre ellas Alicia Cañas, la primera alcaldesa electa en Chile en la comuna de Providencia. Siga con nosotros en esta programación especial de Viernes Santo. Ya viene el podcast La Historia de Semana Santa para escucharlo en familia y luego el musical Jesucristo Superestrella. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en otro capítulo de Los Años Cuentan. Música bonita y continuamos acá en la que no te abandona. Somos Poesía en Viernes Santo.